Juan Guaidó dice, el régimen no tiene control absoluto. Estamos en un colapso total. Señores, sean bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Iniciamos la semana y seguimos monitoreando todo lo que ocurre en nuestro país. Venezuela ha pasado diferentes situaciones que cada vez se ponen más en jaque al régimen de Nicolás Maduro por la cantidad de medidas que Estados Unidos ha estado implementando contra el país, contra el mismo Nicolás Maduro, no contra Venezuela, no contra el país como tal. Y además, por todos los desertores del régimen de Maduro que se han ido, que lo han abandonado y que incluso en la actualidad están buscando como que, mira, necesito salvar mi pellejo por una eventual caída del régimen de Maduro. Entonces, Venezuela se ha convertido como en una suerte de colapso internamente o políticamente hablando, pero además se suma a esto pues la crisis sanitaria mundial que ya ataca a Venezuela, la crisis en salud que ya Venezuela venía atravesando, la crisis económica en la que el salario pues no alcanza pero para nada, ni para media naranja, la crisis social. Toda esta cantidad de hechos que han estado ocurriendo, la migración, el retorno de los migrantes, ha sido un tema bastante complicado. Y al régimen, pues evidentemente todo esto se le está saliendo de las manos. Entonces, el presidente interino de Venezuela, por esto, Juan Guaidó, él dice, el régimen no tiene control, estamos en un colapso absoluto. Bueno, Venezuela ya viene atravesando un cierto colapso desde hace un largo tiempo. Juan Guaidó señaló que el régimen pretende vender una burbuja de normalidad para pedir financiamiento internacional ante toda esta crisis sanitaria mundial. Recordemos que Nicolás Maduro le pidió 2 préstamos al Fondo Monetario Internacional. 2 préstamos, uno de 5.000 millones y otro de 1.000 millones. Y el Fondo Monetario Internacional dijo, no puedo. No puedo porque tu gobierno está en disputa, está en discusión. O sea, hay países que te reconocen, muy pocos, y hay países que no te reconocen, la mayoría. Más de 50 países no te reconocen. Y esos 50 países forman parte del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué sucede? El Fondo Monetario Internacional se rige bajo unas medidas en las que, yo necesito que todos los integrantes de mi gremio sean gobiernos legítimos, no sean dictatoriales, cumplan ciertos requisitos, tal y qué sé yo. Para la comunidad internacional y para la comunidad del Fondo Monetario Internacional, los países, los representantes de cada país no reconocen a Nicolás Maduro como presidente. Entonces, según un estatuto del Fondo Monetario Internacional, de esta organización, dice que si algún integrante no es reconocido por la comunidad internacional, lamentablemente no puede formar parte de este fondo. No puede gozar de algunos de los beneficios que tiene, ni puede acceder o pedir préstamos en el mismo. Entonces, por esta razón, a Nicolás Maduro no le aprueban no le aprueban el préstamo. Por esta razón, Nicolás Maduro, pues, está perdiendo el apoyo de Rusia, de países como Rusia, China. Aunque digan como que no, compadre, yo te doy el espaldarazo. ¡Falso! ¡Mentira! ¿Por qué se fue Rosneft? Se va a ir Chevron. Estados Unidos no ha dicho nada todavía si le renueva o no le renueva la concesión o el permiso de trabajo a Chevron dentro de Venezuela, el permiso de sus operaciones con la filial venezolana PDVSA para seguir operando. Se supone que el 26 se acaba la contratación, el 26 de abril, si no me equivoco, se acaba ese permiso. Y si Estados Unidos no lo renueva, Chevron se tiene que ir del país. Parte de la alianza que Chevron tiene con Venezuela es, bueno, mira, yo me llevo mi petróleo, yo me llevo el petróleo, tal y qué sé yo, y yo te lo convierto en gasolina, en combustible para tu país. Ahorita sabemos que Venezuela está enfrentando una gravísima crisis en combustible en el país. Fíjense lo que dice Juan Guaidó. Esta falsa sensación de control en medio de esta crisis sanitaria mundial, es muy, muy peligrosa. La dictadura no tiene el control de Venezuela. Estamos en un colapso absoluto. Maduro no protege a nadie y eso lo vengo diciendo desde el 5 de enero del 2019. Así lo dijo el presidente interino de Venezuela en un Instagram Live. Se supone que Maduro dice: No, aquí tenemos el control. Pero él no protege a nadie, como lo dice el presidente Juan Guaidó. Él no va a proteger a su
cúpula de gobierno. Aquí todos están cayendo, chico. Todos sabemos que todos están cayendo. Eso no es secreto para nadie. Y a medida que van cayendo, pues ninguno va a salvar al otro. Eso es mentira. Y a Maduro lo que le siembra terror es que a medida que algunos se entregan, ellos pueden comenzar a cantar para liberar las penas. No, o sea, aunque suene como una canción para liberar las penas, es como para disminuir la penitencia que le pueda imputar los Estados Unidos o el organismo de seguridad encargado de realizar estas investigaciones. Estamos hablando del caso del narcotráfico. Y es que debido a la gestión de Nicolás Maduro, los venezolanos no tienen garantizado su derecho a la salud. Eso es muy cierto. Aceptar ayuda humanitaria lo corrobora. Así, la dictadura reconoce su fracaso, dijo Guaidó. En Venezuela, el 76% de la infraestructura en salud está vuelta a leña, está vuelta a nada. No sirve. No hay luz, no hay agua, no hay ascensores, no hay medicinas, no hay implementos médicos. El equipo de salud está trabajando con las uñas, el poco equipo de salud que queda en el país. Porque muchos se han ido, muchos están trabajando afuera. Yo lo digo, lo he dicho siempre. Venezuela es un país exportador de profesionales. En Venezuela los profesionales estudian duro, se gradúan y se van del país. Porque en Venezuela no hay plaza para trabajar. Sobre todo en la plaza de la medicina. Ustedes ven el área de medicina y los médicos trabajan, mira, con las uñas. Esos sí son unos verdaderos héroes, ¿oyeron? Sobre todo en esta crisis. Son unos héroes. No solamente en la crisis mundial, sino en lo que ya viene atravesando Venezuela desde hace más de 20 años. Más difícil que fingir normalidad es fingir el control, así lo sintetizó el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Más difícil que fingir normalidad es fingir control. Maduro perdió el control, lo dice Juan Guaidó. Pero, ¿en algún momento tuvo control? Bueno, sí, el control de la corrupción, de las instituciones del Estado, en el que él mandaba y mira, se tenía que ejecutar. De igual manera indicó que una de las muestras del colapso es que actualmente no hay gasolina en el país. Y fíjense, escuchen muy bien lo que dice a continuación, y no es precisamente por la presencia de esta crisis sanitaria mundial. Eso es muy cierto, varios periodistas y varios especialistas lo han analizado de esta manera. Escuchen cómo lo analiza el presidente Juan Guaidó. La falta de gasolina en el país no es precisamente por la presencia de esta crisis, sino porque destruyeron a la industria petrolera y como consecuencia no se está produciendo combustible. Pasa que aprovecharon que, mira, tenemos esta crisis, llegó a Venezuela, vamos a aprovechar y dejemos esto así, dejemos este aparato así, yo no le voy a meter mano. No le voy a meter mano a la industria petrolera, porque ya está echada a perder y no voy a estar invirtiéndole plata, no le voy a invertir mi plata allí. Yo me robé mi plata, pero no le voy a invertir plata a eso. Así está la situación en Venezuela. Ya se venía viviendo en el Zulia, en el Táchira. Entonces, ¿qué pasa? Especialistas dicen que el tema de la gasolina no tiene nada que ver con la crisis sanitaria, porque, a ver, los vehículos no se enferman, las gandolas no se enferman, se pueden mantener medidas de seguridad o de higiene para que el transporte sea seguro. No, es que simplemente no se está produciendo combustible como siempre. Porque si así fuese, las bombas estuviesen full de combustible y no de colas de hasta 2 o 3 días para surtir gasolina en Caracas. Ustedes no se imaginan cómo está San Cristóbal, cómo está el estado Táchira, cómo está Zulia. Y eso que es solamente para vehículos o para personas con salvoconducto. Imagínense si toda Caracas saliera a cargar combustible. Recordó Guaidó que ante la crisis que se agudiza por esta grave situación en salud mundial y para ponerle fin a la par de atender de manera inmediata a esta crisis, hace 2 semanas presentó a los venezolanos y al mundo la propuesta de la conformación de un gobierno de emergencia nacional, de la que dijo ha recibido el respaldo de más de 40 países y que además se trata de una propuesta para dar soluciones, no de una propuesta política. Fíjense, antes de yo cerrar, yo quiero rescatar un comentario que vi en la transmisión anterior de Hechos Internacionales. ¿Por qué esperar tanto? Ya se ha esperado demasiado. ¿Qué se está esperando? ¿Por qué seguimos esperando la transición? Es hora de actuar ya,
hay que ejecutarlo ya. Y el pueblo venezolano y la Guardia Nacional tiene que estar del lado correcto de la democracia y de la historia venezolana. Señores, puntos a analizar. Somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Gracias.